Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, solidez y futuro. Y Buen Vecino Café. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284. P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Saludos y buenos días, Puerto Rico. Soy Carmen Enita Acevedo y estamos a las 11:07 de la mañana en Esto es lo Último. Bonita Radio se enciende para conversar con ustedes sobre ustedes y de lo que tienen derecho a saber. Esta mañana vamos a tratar de hablar a las 11:30 de la mañana con una de las editoras, directora editorial del Centro de Periodismo Investigativo, Wilma Maldonado Arrigoitía, colega periodista, que nos va a hablar un poco de esa historia que colocan hoy como investigación, precisamente de eso que hemos hablado tantas veces, que tiene que ver con qué hace el gobierno de Puerto Rico para recobrar lo que le deben instituciones, en este caso el Hospital IMA, que se fue a la quiebra. Vamos a hablar también de lo que hizo ayer la jueza Sandra I. Segarra, una jueza nombrada por el Partido Nuevo Progresista, Tomás Rivera Chats y Héctor Martínez, el pasado año 2020, a poco de terminarse el año del Partido Nuevo Progresista en la figura de Wanda Vázquez Garcet. Vamos a hablar también de todo lo que se quedó ayer cuando hablamos de Edna Marín Ramos y su intervención en un negocio que ahora ella va a trabajar de oficial de cumplimiento en una empresa que en el pasado, hace solamente 7 meses, fiscalizaba. Vamos a ver qué nos dijo Ética, porque nos contestaron ayer mismo tarde sobre si pidió o no pidió dispensa. Hay otro caso que vuelve a poner en entredicho a la judicatura, y es el caso de el empresario González Freire, que ayer fue a una vista de causa porque su esposa alega que le dio golpes el pasado 24 de febrero y ayer no encontraron causa. Vuelve la judicatura a ser centro de la discusión pública sobre lo que está pasando, y algo de lo que también se quedó ayer de un caso judicial, los extremos de lo que le habría dicho el juez Raúl Arias Marzuach a el convicto por corrupción, exalcalde de Cataño, Félix Elcano Delgado, a quien sentenció a 1 año de cárcel, y lo que dijo el gobernador de Puerto Rico, aunque usted no lo crea. Vamos a ustedes primero. Por ahí está Carles Baratá, llegó Ariel Cartagena, Judith Gómez, Nelson Torres, siempre Luz Díaz desde Winter Garden, Florida, Nereida Ramos, José Ortiz, Olga Inés, Víctor Cruz, Domingo Delgado. Está por ahí Raymond Reyes, Andy Hans, Heriberto Quiles, Eddie Díaz, Méndez, Vivian López Pérez, Magdi Cabán, Criselia de Vázquez, Edwin Rivera, Esther Martí, siempre Mary Fonseca, Lourdes Ríos, Lizeth de León, por ahí está todo el mundo hoy. Wilmary Santiago, Alice Cabán, las hermanitas Cabán, Juan Carlos Medina, Evangelina Medina, que muchos se disfrutaron esa entrevista ayer al alcalde de Camuy. Yo creo que es lo que tiene que pasar, que los oficiales públicos den cara y hacemos las preguntas y ellos nos contestan. Juan Carlos Medina, Elías González, Criselia de Vázquez, Yolanda Báez, está norte, centro, sur, este y oeste. Faltan Vieques y Culebra, pero ya mismo por ahí llega el amigo Nieves Brach y JJ Bob. Nereida Ramos,
Está Evangelina, Ana Cecilia, Juan Carlos, María Socorro, Evelyn Torres, Ilka Hernández de Analín. Creo que está también, no, Irisita Delgado no está por ahí todavía, Wanda Mato, Heriberto, Ángel Gabriel, Ana Seda, Marisol González Fore, por poco eres González Freire. Yo no falto, dice Moraima Rivera, eso es así, Moraima nunca falta. Bueno, yo quiero decir que ayer por la tarde, después que terminamos el programa, ya eran las 7:00 de la noche, literalmente, nos contestó la oficial de prensa de la Oficina de Ética Gubernamental, que Jennifer Rodríguez, que siempre contesta nuestras peticiones, porque le hicimos la pregunta si Edna Marín Ramos, ex directora de ACES, directora ejecutiva de ACES, trajo alguna petición de consulta ante la Oficina de Ética para ir a ocupar la posición de oficial de cumplimiento de Carillon MMM, una de las empresas aseguradoras del Plan Vital. Y la pregunta yo creo que es urgente e importante, y fíjense que hoy vamos a contestar, vamos a traer información que trae la compañera Jennifer Wiskovich en esta investigación del CPI, que tiene que ver con aquello que también le dio la posibilidad a un exfuncionario del gobierno de Puerto Rico, en este caso Francisco Pareja Licea, para ir a una empresa a la cual antes fiscalizó o tenía que fiscalizar. Y eso definitivamente nos pone una vez más en posición de traer contexto puntual de lo que ha pasado como puerta giratoria del gobierno de Puerto Rico a la empresa privada. Y en el caso de Edna Marín nos contesta la Oficina de Ética que en efecto no tiene ninguna petición ni llamada telefónica, como fue el caso de Francisco Pareja Licea, que cogió el teléfono y llamó a Luis Pérez Vargas y le preguntó si eso era conflicto. Y de hecho nosotros trajimos la contestación de Pérez Vargas porque él nos envió una cita que establecía que le dijo que no era conflicto si en algún momento, cuando fue funcionario del Departamento de Hacienda, entró en contacto con esa cuenta. Hasta ahí llegamos. No lo sabemos y es bien interesante porque Francisco Pareja Licea nunca contestó preguntas de por qué se iba del Departamento de Hacienda, pero sobre todo a trabajar con una empresa como es Metropavía, que en efecto es un cliente del Departamento de Hacienda y que no solamente es un cliente, que tiene incluso beneficios contributivos por el esfuerzo que hace con relación a la salud. Nunca contestó preguntas relacionadas. Sabemos que lo único que hizo como propaganda y media tour o gira de medios Francisco Pareja Licea fue posicionarse a llorar y a decir que le iba a hacer falta Hacienda, etcétera, etcétera. Pero nosotros trajimos información que ubican a Francisco Pareja Licea como el secretario del Departamento de Estado, Omar Marrero, en la famosa transacción de sobre $8 millones en favor de las empresas de la familia Stuve, un gran donante del Partido Nuevo Progresista. Y en ese sentido, yo quisiera que mantuviéramos el ojo y sobre todo el oído en tierra, porque nosotros vamos a insistir con Ética qué va a hacer con esta información. Yo voy a insistir a preguntarle a Luis Pérez Vargas si él va a investigar hasta dónde llega el posible conflicto que tenga Edna Marín Ramos trabajando ahora para una firma que antes fiscalizaba como directora de ACES. Esa obviamente es una pregunta que no la puedo contestar en este momento porque Ética Gubernamental tiene que saber qué va a hacer con esto que ya es público. Y yo espero que Luis Pérez Vargas no me diga que es que cuando se lo presentan a él es que se activa. Es que es complejo, Luis Pérez Vargas, porque hasta los jueces pueden tomar conocimiento judicial de lo que está pasando en el país. Y eso es público. Ya. Que Edna Marín es una empleada de una empresa para la cual fiscalizó en el momento en que era servidora pública. Hace solamente 7 meses.
Ese es un tema que se nos quedó de ayer y definitivamente en relación a la sentencia de 1 año del convicto por corrupción, Félix Elcano Delgado, ex alcalde de Cataño. 2 cosas me parecen importantes recalcar de la información que se trae esta mañana de lo que pasó en esa sala cuando el juez tuvo no solamente a Stephen Muldrow, sino al propio fiscal del caso, insistiendo en que este era un testigo cooperador que había logrado que 12 personas estuviera, perdónenme, es que estoy recibiendo precisamente una información importante del Poder Judicial que llevo solicitando ya hace 15 días y dicen que entre hoy y mañana me la van a entregar. Importante porque vamos a hablar mucho de la judicatura más tarde. Y Elcano Delgado, sabemos que hay una interpretación y un sentimiento de la opinión pública estableciendo que 1 año es nada. Para una persona que, como dice el fiscal Muldrow y dice el fiscal que vio el caso o que tuvo ante sí la posibilidad de tenerlo como testigo en los múltiples casos que delató de la manera en que se establecía el quid pro quo entre funcionarios públicos, alcaldes y otros, y con contratistas, establecieron que era necesario darle 1 año en probatoria. Stephen Muldrow no habló de término, pero el fiscal sí, Krausler. Lo más importante para mí es que el juez le dijo a Félix Elcano Delgado que aunque él colaboró, él se llenó los bolsillos de efectivo. Y eso es importante porque yo decía ayer que hasta qué punto la judicatura, en este caso federal, le está enviando un mensaje no solamente a los políticos corruptos que tiene ante sí, que han podido delatar a otros y sabemos que van a tener mejor trato, sino un mensaje a la ciudadanía de cómo hay una distinción entre unos y otros administrando la justicia. Y yo creo que de alguna manera eso es lo que Raúl Arias Marzuach está tratando, el juez presidente del Tribunal Federal en Puerto Rico está tratando de establecer aquí. Pero es increíble lo que entonces vamos a ver que hace el gobernador de Puerto Rico esta mañana. Y el gobernador hace este mensaje a través de sus redes sociales oficiales del gobernador. Como gobernador, esto no es como candidato, esto no es con un perfil que él tiene con la perra Amaya, no, esto es el gobernador como candidato, como gobernador, estableciendo que fue un fallo grave, no dice que es un delito, pero dice incluso que las sentencias, aunque él respeta, me chocan los términos de la sentencia porque el exalcalde incurrió en unos delitos muy repudiables. Cuando el gobernador dice eso, el gobernador está estableciendo en efecto, y él es abogado y sabe lo que quiere decir, ir a comentar la sentencia de un juez o la decisión de un juez. Por eso es que está diciendo que él respeta. ¿Hasta dónde? Porque además de que yo creo que es la primera vez que vemos un gobernador, y casi todos han sido abogados, si no todos, en Puerto Rico, en estos términos, no menos el gobernador Pedro Rosselló y su hijo que lo votó el pueblo, Ricardo Rosselló Nevares, todos los demás han sido abogados, menos Sila María Calderón, perdón. Y cuando esto ocurre, por lo menos los de la historia reciente, vemos al gobernador haciendo una crítica en año electoral sobre una sentencia porque definitivamente está leyendo lo que el pueblo está diciendo de esa sentencia de 1 año solamente para Elcano Delgado. Pero ¿y dónde estaba el gobernador cuando Elcano Delgado estaba delinquiendo? El gobernador estaba presentándolo 4 o 5 meses antes de que fuera donde las autoridades federales porque sabía que le estaban pisando los talones, presentándolo en la candidatura a la alcaldía allí en Cataño. ¿Y dónde estaba el gobernador cuando Joseph Fuentes Fernández
le dijo a una de las personas con quien estaba hablando en medio del financiamiento de las campañas del 2020 para él como gobernador, que estaba alambrado y cuidado con lo que decía, y interrumpió la investigación federal que estaba en curso sobre el financiamiento de sus campañas como candidato a la gobernación, para decir que Joseph Fuentes Fernández también le echaron bien poquito, para decir que su amigo no solamente se convirtió en chota, sino que también interfirió con la investigación del gobierno de Estados Unidos en Puerto Rico, y él nunca dijo nada. Esto se me parece admisión de parte y relevo de prueba en el caso de lo que hoy está estableciendo la campaña de Jennifer González con relación a la campaña de Pedro Pierluisi, de que se están robando se quieren robar los votos con el voto adelantado. Pero el gobernador no contesta, solamente lo pone ahí y volvemos. El problema es que al gobernador habría que hacerle la pregunta. Y sabemos que los que tienen acceso al gobernador todos los días no necesariamente le van a hacer esa pregunta. Pero nosotros se la dejamos aquí. Gobernador, la pregunta es, cuando usted habla de ese término que le choca, ¿nunca le chocó lo que hizo su amigo íntimo de college, Joseph Fuentes Fernández? ¿Nunca le chocó cómo esa investigación la torpedearon en Washington y ahí está, que ni siquiera le radicaron una interferencia con investigación, lo que es un delito grave, a Joseph Fuentes Fernández? Nunca le chocó cómo es que la administración de la justicia nunca llegó a la gente de su campaña, que idearon este esquema con Joseph Fuentes Fernández. Esa es la pregunta, ahí está. Pero el plan piloto de los whistleblowers de los federales que van a poner en función. Exacto, de eso también hablaron ayer. Por eso es que yo sabía que algo venía con ese comunicado de prensa un día antes de que sentenciaran a Félix Elcano Delgado, y por eso lo dejé ahí. Este es, mire, la antesala a lo que va a pasar. Así es que, gente, el asunto de los tribunales cobra definitivamente mayor exposición cuando ocurre eso a nivel federal, y venimos a la estatal y tenemos dos casos que podemos comentar, uno brevemente, pero es la insistencia de lo que está haciendo el alcalde suspendido de Ponce, Luis Irizarry Pavón, cuando habla de que lo coaccionaron para firmar el acuerdo de que si no había causa, si había llegado el término, no había una determinación de causa, él iba a renunciar, y ya sabemos dónde está eso. Y hoy empezó la vista preliminar. Ha sido mágico desde el punto de vista de la utilización del tiempo, y obviamente con un abogado que conoce los términos, que conoce cómo acercarse a este tipo de estrategia. Y ya ustedes ven dónde está Luis Irizarry Pavón, pero increíblemente deja bastante mal parado a un Partido Popular que ha tenido que recurrir al tribunal para decirle: nosotros nunca lo coaccionamos, y todavía están pendientes de lo que va a ocurrir. Por lo menos administrativamente con Luis Irizarry Pavón, porque él insiste en ser el candidato a pesar de que llegó a aquel acuerdo con el liderato del secretario del Partido Popular, Toñito Cruz. Y antes de salir de este tema, que es básicamente electoral desde el punto de vista de lo que está pasando en Ponce, en el Partido Popular, yo quisiera establecer también que la discusión pública es tan pobre relacionado a un caso que yo estoy segura que 10 años, 15 años atrás habríamos tenido realmente una participación de los protagonistas de este caso, llamando la atención de lo que es la transparencia, de lo que es importante de frente a una elección, que es no solamente la protección de los electores, eso sin hablar, porque no lo hablamos en el contexto de este caso, de lo que está ocurriendo con la discusión sobre el voto adelantado.
Pero en este asunto del Partido Popular vuelve a dejar claro la incapacidad y el poco liderato que hay en ese partido, porque no han logrado ante la opinión pública ni siquiera hablarle a esos correligionarios del Partido Popular de cómo es que se debe lidiar con este esfuerzo al interior y que hacia afuera salgan que tienen más o menos algún control del partido. Y yo creo que eso ha quedado bastante claro aquí. A puerta cerrada, una burla del pueblo, dice Adalberto Ramos. Llegó Nilda Santiago. Saludos, Nilda, Areli. Y Bompado, el tuit denota inseguridad y desespero en la gobernanza. Bueno, definitivamente, si el gobernador iba a decir algo, me parece que abrió demasiado la puerta precisamente para el análisis, que fíjense que es bastante parecido al que tuvimos que hacer con relación a el planteamiento del director de campaña Ángel Cintrón de Jennifer González por el voto adelantado. Es que finalmente están hablando de lo mismo que otros y que la población hasta cierto punto, por lo menos en redes sociales, los acusa que hacen en el manejo de los votos. Ahora es al interior del partido. Y el gobernador Pierluisi está haciendo exactamente lo mismo, sin mirar que hace por lo menos de un año él tenía la capacidad de haberse distanciado de Joseph Fuentes Fernández, de su cuñado. ¿Y qué hizo? Lo nombró el director de finanzas de su nueva campaña. No se distancian de nada. Sabemos lo que pasó, sabemos que Andy estuvo allí, pero aquí no ha pasado nada. Así es que es injuria sobre ofensa. A veces pienso que es que realmente creen que el país no está atento. Y yo difiero totalmente. El país no solamente está atento, el país está aquí. El país está escuchando y está consumiendo información que les dice quién es quién y quién ha estado dónde para tomar decisiones eventualmente. A esta hora, gracias a la cooperativa de Vega Alta, igualmente por estar siempre en este proyecto periodístico apoyándonos. Hoy a las 5 de la tarde tenemos Hoy el punto eres tú. Vamos a tratar de bajar un poquito el diapasón y reírnos con María Estela Grosso, así que no se lo pierdan a las 5. José Pepe, María Pérez lo utilizan pero no los defienden en crisis. Tarde pero aquí, seguros. Miguel Ángel Díaz Pagán, saludo. María Busó, ¿quién sabe cuánto sabe el cuñadísimo? Perdón, una persona que dirige el comité de finanzas de un candidato lo sabe todo. Todo, hasta lo de anoche. No se olviden de eso. El gobierno le abrió la puerta a los federales al dejar que le resolvieran las situaciones de Puerto Rico. Y yo creo que ya tenemos en línea telefónica a la colega Wilma Maldonado. Yo les voy a dar brevemente una línea para conversar con ella sobre lo que trae esta historia. Nosotros, de alguna manera, habíamos hablado en el pasado sobre esta quiebra de IMA y que lo más que llamaba la atención era precisamente todas las deudas que tenía este emporio. Recordemos que es un emporio de los años 80 que va creciendo, que tiene una experiencia previa como el Hospital San Rafael en Cagua, interesante. Va creciendo hasta tener múltiples instituciones hospitalarias, entre ellas este hospital en Cagua, y que se acogió al capítulo 11 de la ley de quiebra. 500 millones de dólares en deuda. Y que lo más interesante y que trae esta historia de alguna manera con los contextos importantes, a quienes contrataban, quienes llegaron allí a pesar de esa quiebra, cómo administraban, que es una de las preguntas que tengo, cómo se administraba y los salarios eran millonarios, pero también la manera y los lujos que se daban contra la corporación, las personas que regentaban junta de directores, presidentes, etcétera, con las deudas que tenían, además del gobierno, a los médicos y médicas que eran los que daban los servicios. Así que ese es básicamente el planteamiento. El gobierno permitió la acumulación de de deudas a pesar de que debían 500 millones por casi 50 años. Y fíjense que en 50 años han habido 2 administraciones de gobierno: Partido Popular Democrático, Partido Nuevo Progresista. Wilma Maldonado Arrigoitía, saludos y bienvenida a Bonita Radio.
Buenos días y saludos a todo tu público, a ti y al público que te escucha. Wilma, yo quisiera que tú nos dieras un resumen. Básicamente yo trato de traer algunos de los extremos que me parecen súper importantes de esta historia. Y es 50 años, 2 partidos de gobierno, y cómo esos elementos partidistas se cuelan en IMA, que pueden dar la impresión de que en efecto tuvieron la posibilidad de que cada partido de gobierno pues no mirara las deudas o sencillamente las acumularan al punto que llegaron en el medio de la quiebra. Sí, mira, nosotros en verdad, en momentos en que Puerto Rico hay tantos problemas para el acceso a servicios de salud por diversas razones, quisimos adentrarnos en cómo uno de los grupos hospitalarios más grandes de la isla, si no el más grande, pues tuvo esta estrepitosa caída que lo llevó a la quiebra. La reportera Jennifer Wiskovich y la editora Omaya Sosa Pascual encontraron en su investigación que las deudas gubernamentales del grupo IMA eran todavía más cuantiosas de las cifras que se estaban manejando públicamente. También encontraron que el gobierno de Puerto Rico hizo, como tú señalas, nada o muy poco para cobrar esas deudas que se iban acumulando. Entre los hallazgos de la investigación también está ahí, y esto nos pareció sumamente importante, me perdona, es que esta no es la primera vez que los principales ejecutivos de IMA, la familia Rodríguez, está en una situación fiscal perdidosa en un negocio hospitalario y deja, como decimos en Puerto Rico, embrollado al gobierno de Puerto Rico. Ya lo había hecho con el Hospital San Rafael, que dejó al Departamento de Hacienda con una deuda millonaria. Y a pesar de esto, Hacienda, de esta historia, la Hacienda permitió que IMA hoy día acumulara una deuda 20 veces mayor que la que tenía, ¿verdad?, su antecesora, esa compañía, ese Hospital San Rafael. Entonces, empezamos, ¿no?, a preguntarnos, la reportera empezó a indagar qué era lo que estaba pasando, ¿verdad?, aquí, que había detrás de todo esto. Bueno, pues 5 fuentes de la empresa que hablaron por separado y bajo anonimato, pues fueron testigos de cómo esta familia Rodríguez, dueños mayoritarios de IMA, mantuvieron un estilo de vida de lujo, ¿no?, mientras la corporación se ahogaba en deuda. Es decir, que no necesariamente sus activos, ¿verdad?, menguaron o hubo una reducción de cómo se comportaban en momentos en que estabas dejando embrollado no solo al gobierno de Puerto Rico, sino también a un montón de compañías privadas que habían dado un servicio. ¿Tú puedes dar ejemplo de cómo es esa vida de lujo? Tenían yates, yo sé que hablan de mesas de lujo, pero más allá de eso, datos específicos sobre cuál es esa vida de lujo. Sí, pues mira, lo que las fuentes señalan, ¿verdad?, es viajes exóticos, compras, ¿verdad?, en restaurantes con comida y bebida, unos vinos a unos altos costos, y como uno podrá, ¿verdad?, autos, ¿verdad?, importados, pero de costos sumamente caros. Y uno podrá decir, bueno, pues ese es el estilo de vida, ¿verdad?, tal vez de un alto ejecutivo. El asunto que estamos trayendo a la atención es que esto estaba ocurriendo mientras tú estás dejando en problemas económicos a la gente que te dio servicio, a médicos, a laboratorios, e incluso, ¿verdad?, al gobierno de Puerto Rico. Como seguíamos, la reportera siguió indagando y encuentra también que estas mismas fuentes les aseguraron que varios expolíticos o personas vinculadas a políticos tuvieron contratos con IMA mientras estas deudas iban creciendo. Entre ellos los exgobernadores Sila Calderón, Aníbal Acevedo Vilá, también quien fue la primera dama de Puerto Rico, Wilma Pastrana. Ella, de hecho, su contratación era mientras Alejandro García Padilla, que fue su esposo, era gobernador.
También la esposa del presidente del Senado, Margie Rosario Lugo, que es la esposa de José Luis Dalmau, tuvo contratos. Y también pues allí trabaja Miguel Rivera Hernández, quien es primo hermano del senador Tomás Rivera Chats. La hermana del senador también brinda servicios a una de las entidades de salud con las que IMA, ¿verdad?, tiene o los directivos, los principales directivos de IMA tienen alguna participación. Así que vemos, ¿no?, cómo y ellos admiten, ¿verdad?, las personas con las que hablamos, sí, admitieron que sí, brindaron servicios o brindan servicios al grupo IMA. Entonces, por un lado, uno ve que el gobierno iba haciéndose de la vista larga, no actuó por recuperar esas deudas, y a la misma vez, pues estas personas tenían a políticos en su plantilla, claro. Nos aseguran tanto Sila Calderón como Acevedo Vilá, ¿verdad?, que sus trabajos no estuvieron para nada relacionados, o los servicios que prestaron, para nada relacionados con cabildear, ¿verdad?, a favor de que estas deudas se redujeran o que no se les cobrara, o que, como te digo, se hiciera la lista larga, ¿verdad? Ellos niegan cualquier participación en eso, pero no deja de llamar, ¿verdad?, la atención que estas personas estuvieran brindando servicios a este grupo que ha dejado a tantas personas, ¿no?, sin poder cobrar las deudas que tiene, y que incluso personas que tienen demandas ganadas por impericia, sí, pues no se sabe tampoco si podrán tener alguna compensación por las pérdidas, ¿verdad?, o los daños que pudieran tener. Así que, en resumen, ¿verdad?, esta es lo que señala los hallazgos más relevantes de la investigación. No sé si tienes alguna otra pregunta. Tengo una pregunta relacionada precisamente con los políticos que pudieron hablar, con los que pudieron hablar, que tienen, que tuvieron vínculos con este hospital. Sí. ¿Hubo alguna contestación o algún comentario relacionado? ¿Qué hicieron sus gobiernos para recabar que se pagara esta deuda? No, okay. No se entró, ¿verdad? No hablaron sobre esos asuntos en particulares. Un poco siempre se insiste, ¿no?, que estas son gestiones que tenía que haber hecho el Departamento de Hacienda o las agencias concernientes para cobrar esas deudas. El CPI también intentó entrevistar al exsecretario Francisco Pared, porque esto se da, ¿verdad? Esta quiebra como tal se da cuando él es secretario, y entonces sí queríamos saber ya qué gestiones había hecho el gobierno de Puerto Rico, y se trató de hablar con él, pero no estuvo disponible para hablar con el CPI. Incluso ni siquiera las preguntas escritas que se le enviaron para ver si podía darnos un poco, arrojar algo de luz de los trámites, si alguno había hecho el Departamento de Hacienda para cobrar esta deuda. Pero pues como ustedes saben, ahora mismo Pared trabaja para el grupo hospitalario Metro Pavía, que compró el Hospital IMA de Caguas también. Así que ya él no está ahí. Intentamos también con el secretario actual, pero no hubo respuestas. Sí hubo, ¿verdad?, otros funcionarios del Departamento de Hacienda que hablaron sobre cuál es el trámite general para cobrar las deudas, pero no hay una explicación de por qué, si eso se le aplicó a IMA, ¿verdad? Y si se le aplicó, ¿qué pasó? Porque hay unas disposiciones que tiene tanto por ley reglamentarias para cobrarse estas deudas, y qué pasó que no se hizo. Igual ocurrió con el Departamento del Trabajo. Hay unas deudas de SINOT y del Seguro por Desempleo que tampoco se cobraron, y el secretario del Trabajo explicaba incluso que ellos están simplemente reclamando prácticamente lo que es del 2017 para acá, porque es lo que le parece a ellos que puede ser que puede cobrarse, pero no puede cobrarse, pero no tiene, ¿verdad?, ninguna garantía que eso pueda que el trámite tenga algún éxito, porque primero van a cobrar las deudas aseguradas, ¿no? Exacto. Entonces, por ahí es que habría que ver cuánto de algo
pudiese tener, cobrar el gobierno de Puerto Rico de las deudas que tienen, pero al parecer el panorama es bastante difícil que el gobierno pueda recobrar la deuda que fue acumulando este grupo IMA. Y si el gobierno no tiene posibilidades, ¿se imaginan cuántas posibilidades tienen aquellos que ganaron demandas que están adjudicadas en los tribunales? Eso es increíble. Wilma, agradecida. Seguimos hablando y conversando sobre estas investigaciones. Vale. Gracias. Bueno, yo creo que está claro. Y en el contexto de Edna Marín, ayer, yo creo que está claro lo que está ocurriendo con Francisco Pareja Alicea. No pasó un mes en que empezara a fluir información de cuáles pueden ser las verdaderas razones para que Francisco Pareja Alicea se haya ido del Departamento de Hacienda como se fue. Evidentemente, la investigación del Departamento del Tesoro Federal con relación a cómo se adjudicaron los fondos CARES es primordial en este análisis. Pero fíjense cómo deja un lastre sin contestar las preguntas. Como dice la colega Wilma Maldonado, no solamente se le pidió entrevista, se las enviaron por escrito y no las contestó. Yo quisiera ahora ver a los oficiales de comunicaciones y de prensa y de propaganda del gobierno de Puerto Rico, ¿qué van a decir de ese super personaje que ellos crearon? Que era solamente entretenimiento y que cuando uno hurga en esa llaga, se encuentra realmente con quién era ese personaje para el gobierno de Puerto Rico. Y esta, ¿cómo la contestan? Que no haya contestado nada y que trabaje en una de las empresas que precisamente compró uno de esos hospitales quebrados. Estos son los funcionarios que no le dan respuestas al país. Que uno los llama, yo quisiera que ustedes vieran el correo, el mensaje de texto de 5 intervenciones que me ha enviado un oficial de prensa esta mañana para decirme que no sabe cuándo la Secretaría de la Familia me va a atender. Ese no sabe quiere decir que no me quiere atender y no me va a atender para contestar preguntas que no son a mí, que son al país. ¿Cuáles son las preguntas que tiene el país que a través de los periodistas se contestan porque somos los que tendríamos la posibilidad, cuando hay un gobierno que le responde al país, la posibilidad de entrevistarlos con relación a lo que está ocurriendo? Y Francisco Pareja Alicea no le parece que tiene que contestar qué esfuerzo hizo para que esta corporación, que tiene de empleada a la hermana de Tomás Rivera Chats, que tiene de empleado a su primo Miguel Rivera Hernández, que fue convicto federal por corrupción, ex administrador de instituciones juveniles, que tuvo que pagar $80,000 que se robó de la administración de instituciones juveniles, que fue a través de un contratista, el famoso quid pro quo, que fue su primer trabajo, porque antes de ser administrador de instituciones juveniles bajo la administración de Pedro Rosselló González, era empleado de un fast food, dicho por él, no me lo inventé yo, que tenía contratado a la ex primera dama, esposa de Alejandro García Padilla, que me encanta la contestación que le dio al CPI, que lo que pasa era que tenían que cuadrar cajas, que ya tenía que trabajar y pues consiguió ese trabajo. Vamos otra vez a la foto de García Padilla con el dueño de ese grupo, que dejó a su hijo, al que está atrás, Joaquín Rodríguez, pero se sentó de presidente de la Junta hasta que se liquidó en quiebra este hospital. Digo, todavía no está la liquidación, pero hasta que radicó la quiebra. Este era el jefe, el que le dio un contrato a la esposa de Alejandro García Padilla cuando él era el gobernador de Puerto Rico. Y en ese momento ya tenían millones en deudas con el gobierno de Puerto Rico. Y hoy le deben todavía 30 millones al Departamento de Hacienda. ¿Y qué hizo el Departamento de Hacienda de Alejandro García Padilla, de Ricardo Rosselló Nevares, Wanda Vázquez Garcet y el secretario compartido de la administración de Ricardo Rosselló y Wanda Vázquez Garcet con Pedro Pierluisi? No tenemos contestación porque no quieren contestar cómo le cobraron.
¿Cómo le iban a cobrar? Pero entonces era bueno que se quedaran pillados los médicos y las médicas que hicieron su trabajo, los laboratorios clínicos y todos los que le dieron servicio. Esos no importan. El que importaba era Joaquín. El que importaba era el emporio de IMA. La historia no lo trae. Voy a ver si consigo cuánto le daba Joaquín a los políticos, de unos y de otros. Porque estaban representados en todas las personas que hemos dicho y que traen la historia correctamente. Tomás Rivera Chats con su hermana y su primo, los exgobernadores, la esposa de un exgobernador. Ahí están. Entonces, es difícil concluir que lo que había en efecto era un quid pro quo. Tú me le das un contrato a fulano, incluida la esposa del presidente del Senado, José Luis Dalmau. Y yo no te cobro Hacienda. Y Hacienda no te cobra. Y no te cobra el Departamento del Trabajo. ¡Wow! La verdad que está fuerte, gente. Está bien fuerte. Vamos a la judicatura, que nos va a dejar también muchas preguntas. Ayer fue la vista en alzada, la vista preliminar en alzada contra César Toledo Montilla, el acusado de haber disparado y de tentativa de asesinato el 29 de enero del 2023, cuando los manifestantes llegaron al bien de dominio público sobre la cueva Las Golondrinas, que tenía desarrollado Carlos Román González como contratista de Aguadilla Pier. Allí hubo, en esa vista, desfilaron 14 testigos, dicho por la propia jueza. 14 testigos. Y podemos volver a la imagen del tribunal. Y la jueza Sandra Segarra, que se levantó casi, o sea, ella solamente dijo no causa, inmediatamente se levantó a recoger, pero mientras se levantaba y decía el no causa, dijo, yo estoy en posición de resolver, ya ustedes ven a las 3:54 de la tarde, no causa, aquí desfilaron 14 testigos y yo determino no causa. Y se levantó y se fue. Eso es todo. De hecho, señor director, si podemos pasar el video donde está el fiscal Rufino Jiménez Cardona. Yo creo que se lo envié. El fiscal Rufino Jiménez Cardona es un video sobre... No, parece que no se lo envié, pero se lo voy a enviar inmediatamente porque yo quiero que ustedes vean cómo la jueza se levantó y se fue así sin ningún problema. Después de decir no causa, no dijo nada más. No causa. Los fiscales llamaron la atención al terminar de argumentar en una reargumentación, después que el abogado de César Toledo Montilla trajera que allí no se podía determinar que ese casquillo encontrado al lado de donde esta persona, Richie Torres, resultó herido, no se podía determinar que era de la pistola de él. En el redirecto le tuvo que aclarar el fiscal Rufino Jiménez Cardona, en múltiples ocasiones. Mire, aquí hubo testigos del Instituto de Ciencia Forense, y podemos traer el video, que precisamente identificaron el casquillo como de la pistola que le ocuparon al acusado, César Toledo Montilla. Que allí habían por lo menos 6, 7 u 8 otros guardias de seguridad, pero la única pistola 9 milímetros era la de César Toledo Montilla. Y cuando César Toledo Montilla lo arrestaron, le ocuparon esa arma y otra arma calibre 44. Y de esa arma no se encontraron casquillos, pero se encontraron 10 casquillos 9 milímetros. Y lo más importante para definir en esta determinación de no causa es que se supone que un fiscal le demuestre con su prueba, con la prueba que trae en este mini juicio para
para los efectos de la jurisprudencia en Puerto Rico, es clarísimo que lo que va a determinar un juez en vista preliminar es la probabilidad de que ese acusado haya cometido el delito. Y precisamente lo que le dice el fiscal Jiménez Cardona, mire, yo no estoy diciendo que es probable que en el juicio salga culpable. Yo le estoy diciendo que en esta etapa lo que yo tengo que probar es que este señor es probable que cometió el delito cuando disparó en 10 ocasiones y esa arma es de él. Pues no, gente. La licenciada ex abogada del Departamento de Justicia, porque ahora es que se pone bueno esto. Ex abogada del Departamento de Justicia, hoy juez del Tribunal Superior de Mayagüez, gracias a Tomás Rivera Chats y a Héctor Martínez, presidente de la Comisión de Nombramientos en aquel momento, que trajo el nombramiento y la bajaron, lo descargaron y la confirmaron. Determinó que no hay causa. Y esto se queda aquí porque la determinación de causa en alzada tendría que recurrir, y hay que ver si va a recurrir el Departamento de Justicia al Tribunal Apelativo, porque no hay manera. O sea, se acabaron los jueces para ver este caso a nivel del Tribunal Superior. Y entonces, ¿por qué es que yo creo que es importante establecer todo el tracto de la etapa y la prueba que allí se presentó? Porque yo escucho a muchos jueces siempre decir, y lo he escuchado incluso de personas que conozco, no, lo que pasa es que la gente no entiende los procedimientos. No. El problema es que aquí estamos de frente a un caso que el propio fiscal le está diciendo a la juez, mire, esto no es arbitrario de parte suya determinar causa, porque ahí hay una prueba que en efecto en su día tiene que haber un procedimiento de juicio que se establezca por un jurado o tribunal de derecho si en efecto le probamos el delito. Ahora es solamente causa probable. ¿Y cómo es posible que no haya una causa probable de una persona que es dueña del arma que se disparó en 10 ocasiones y que el casquillo que se encuentra en la escena es de esa arma de fuego? ¿Cómo es posible que no haya causa probable para creer que cometió el delito? Nadie lo contradijo en la vista, y créanme, la vista está ahí, se grabó, yo la consumí anoche, y lo único que trataban de traer es que justa causa, pero justa causa si él no estaba amenazado, que estaba amenazado por las piedras que tenían, si tenían piedras los manifestantes, porque los manifestantes no tenían arma de fuego. El problema de esto es el mensaje que se le envía al país. Y si ustedes quieren ver lo que la gente piensa, vayan a las redes sociales cuando nosotros colocamos esto esta mañana. Lo que la gente contesta. Lo que se comenta. Y que la contestación de otra jueza en un tribunal en Bayamón sea que a González Freire no se le encuentra causa por darle golpes a la esposa el 24 de febrero. Entonces la judicatura pretende que los policías, que los periodistas no traigamos la información y que nosotros estamos dando información que confunde a la gente. No subestimen Poder Judicial, no subestimen a nuestro país. No subestimen a la gente cuando consume información que le está trayendo el periodismo independiente de lo que está ocurriendo en los tribunales. Porque ahí está. La jueza se levantó más rápido que ligero. Estaba loca por resolver a favor de la defensa de este caballero. Se levantó y aquí está. Y me voy. Y no hay manera. No dijo nada más. Arrégleselas como pueda, fiscal. Es fuerte, gente. Es fuerte, pero es parte de las informaciones que yo creo que hay que traer. Las preguntas urgentes. Ya escuchamos a la colega Wilma Maldonado
los que contestan hasta aquí, y finalmente el que tiene que contestar, porque en los últimos 5 años ha sido el secretario del Departamento de Hacienda, no contesta porque sencillamente él se fue a trabajar con el mismo que tuvo una quiebra que le debe $30 millones. Y digo el mismo, porque el hospital le compró, Metropavía compró uno de los hospitales de IMA. Y no hay manera. Punto. Se acabó. Así las cosas. Nosotras nos vamos. Recuerden, vayan a bonitasradio.net. Pueden donar a través de PayPal, tarjetas de crédito. Siempre en Bonitas Radio ATH Móvil. Cheques o giros postales a nombre de Onda Virtual, a la dirección que Rodrigo les da antes y después de este programa. Y Fundación Periodismo 21. Cheques y giros postales. Y además en su ATH Móvil, Fundación Periodismo 21. Recuerden, el 2 de abril comenzamos tu noticiero a las 5 de la tarde. Va a ser en Bonitas Radio en YouTube. No te olvides. Vamos a empezar la promoción en estos días para que vayan y se suscriban al canal de YouTube. Importante. También el 2 de abril a las 8 de la mañana comienza Voto Experto. Vamos a hablar de crítica de medios. Vamos a hablar de cómo ustedes deben leer todo esto que el periodismo les trae, o que otros medios de comunicación que no hablan desde el periodismo les traen información sobre lo que está ocurriendo en el país. Crítica de medios se llama. Para eso, sintoniza a las 8 de la mañana el próximo 2 de abril. Éxito. Nos hablamos esta tarde a reírnos un poquito con Maristela Gross. Nos vemos a las 5. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro. Y Buen Vecino Café. Y no olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitasradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.